Según la tradición cristiana, después de la resurrección de Cristo, Santiago el Mayor predicó en España hasta llegar a la actual Galicia. Luego de su viaje misionero regresó a Palestina. Fue el primer obispo de Jerusalén hasta que se convirtió en el primer apóstol mártir al ser torturado y decapitado por orden de Herodes Agripa. Sus discípulos trasladaron sus restos hasta Galicia y ahí los sepultaron. En el año 711 los musulmanes invadieron la península ibérica y dominaron a los cristianos. A consecuencia de esto, se inicia un prolongado enfrentamiento que se denominó Reconquista, proceso desarrollado durante la Edad Media en la península ibérica, cuyo propósito por parte de los cristianos era la recuperación de los territorios ocupados por los musulmanes. Durante las persecuciones, los fieles ocultaron la tumba del apóstol Santiago para que no fuese profanada, y con el paso de los años quedó en el abandono y el olvido, hasta que en el año 813, debido a un hecho portentoso, se descubrió el sepulcro de piedra con el cuerpo del apóstol. El 23 de mayo del año 844, el ejército cristiano luchaba contra los musulmanes al norte de España. De pronto vieron aparecer la figura del apóstol, montado sobre un caballo y luchando a favor de los cristianos. Esto los alentó y pudieron expulsar a los musulmanes de ese lugar. Después de aquella batalla, el pueblo convirtió al apóstol en el patrón de la reconquista de España y comenzó a representarlo como un guerrero montado a caballo, con espada, cruz, estandarte y los moros vencidos a sus pies. La tradición oral en la llanura totonaca nos cuenta a su manera el origen de la danza de santiagueros. Según esto, a Santiago le avisan que han torturado a su primo Jesús. Entonces va con un señor para pedirle prestado un caballo, pero éste se lo niega y solo le ofrece los huesos de un caballo que había muerto. Y luego de ir por los huesos del caballo, Santiago los recupera y resucita al animal. Después, montado en ese caballo, se dirige a Jerusalén para enfrentar a los judíos, a quienes vence con su espada. En la Sierra Totonaca la versión es parecida y se cuenta que durante su infancia Jesús, además de inteligente, fue un ser de bondad. También se escuchaban rumores de que él iba a sobresalir entre los demás. Finalmente llegó a gobernar y se convirtió en el Dios de los buenos. Por tal motivo tuvo que enfrentar a numerosos enemigos como a Pilatos. Este siempre traía en mente matar a Jesús, pero él solo no podía hacerlo, por lo que solicitó ayuda a los judíos y así lo hicieron. Posteriormente el señor Santiago se entera que los judíos habían matado a Jesús y montado en su caballo blanco se dirige ante Pilatos, lo cuestiona y comienza a pelear contra él, de modo que lo lastimó con su lanza y lo pisoteó con su caballo hasta vencerlo y matarlo. La danza de santiagueros tiene una variante o equivalente en la llamada danza de los hormegas, practicada en algunas poblaciones de la Sierra Totonaca. Estas danzas y su antecedente, la danza de moros y cristianos, son danzas guerreras nacidas de una antigua tradición española medieval en que sus personajes representan enfrentamientos y corresponde a las formas mexicanas de las denominadas morismas españolas, que narraban las batallas entre moros y cristianos y concluían con la victoria de estos últimos. La danza de hormegas o santiagueros representa la batalla que libró Santiago Apóstol contra los moros, valiéndose del poder de su espada y la fuerza de su caballo. Es una danza de origen colonial, inicialmente traída y representada por los conquistadores y posteriormente adaptada por los pueblos indígenas. Esta forma de danza-drama recibió un gran impulso por parte de los evangelizadores en virtud de significar un ejemplo moral que sintetiza el triunfo de los cristianos sobre los pueblos infieles. En la danza de santiagueros el personaje principal es el caballero. Lleva una capa roja, un casco y un pequeño caballo blanco de madera que
que rodea su cuerpo a la altura de su cintura y representa al señor Santiago, que va montado en su caballo blanco, por lo que también recibe el nombre de Santiago Caballero. Él representa al ejército de los cristianos y es ayudado por su hijo Callince, personaje interpretado por un niño que lleva un palo de madera que figura un machete, en tanto que los moros los dirige Pilatos, que cubre su rostro con una máscara y representa a la autoridad romana responsable de la muerte de Cristo, y en este caso también encarna el espíritu del mal. En la danza de los hormegas, los danzantes usan penachos alargados con plumas de colores y llevan 2 juegos de cascabeles de bronce cruzados en el pecho y la espalda. Además, casi todos, excepto Santiago y Callince, llevan máscaras de madera pintadas de color rojo, que se distinguen por sus narices prominentes, rasgos particulares que posiblemente insinúen los rostros de personajes de origen europeo. El caballito de Santiago es considerado un objeto sagrado con identidad propia, al que rinden gran respeto, por lo que es merecedor de atenciones especiales durante las fiestas patronales. Se coloca en el altar, le rinden honores, le ponen flores, le encienden veladoras y recibe ofrendas que consisten en pasto, maíz, agua, a veces aguardiente o tabaco, y se sahuma con copal. Se alimenta como a un animal vivo y se teme que pueda cobrar vida y patear a los danzantes infractores.